Buenas, buenas, hola a todos, nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para hablar de las nulidades. Para comprender la importancia hay que recordar que un acto jurídico es la base de muchas relaciones legales, desde contratos y donaciones hasta decisiones testamentarias. Pero ¿qué pasa si un acto no cumple con los requisitos legales o afecta derechos esenciales? Bueno, acá es donde el concepto de nulidad cobra relevancia. Eh, Les voy a presentar la clasificación de las nulidades y el régimen que establece el código para regularlas y los efectos de una sentencia de nulidad, tanto entre las mismas partes, ¿no? y si es oponible a terceros. Bueno, empecemos con la clasificación de las nulidades. Se distinguen dos tipos de nulidades, que ya habíamos hablado un poco de esto, que es la nulidad absoluta y la relativa. La absoluta, ver artículos 386 y 387 del código. Este tipo de nulidad afecta a aquellos actos que vulneran principios de orden público, moral o buenas costumbres. Son actos que no deben tener efecto alguno para proteger a la sociedad en general y la integridad del sistema legal. Por ejemplo, un contrato que implique actividades ilícitas o un pacto que restrinja los derechos de una persona de forma extrema serían casos donde se aplicaría la nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede ser declarada por el juez de oficio, es decir, sin que las partes la soliciten y cualquier persona que tenga un interés legítimo puede invocarla. Supongamos un acuerdo de trabajo que obliga al empleado a renunciar a sus derechos, em, a sus derechos de indemnización podría ser. Bueno, ese acuerdo sería nulo de pleno derecho porque va en contra de disposiciones que protegen a los trabajadores. Aunque ambas partes estén de acuerdo, el juez podría intervenir y declarar el acuerdo nulo para preservar el orden público. La nulidad relativa, a ver artículo 388. Bueno, acá estamos hablando de actos que aunque no atentan contra el interés general, sí vulneran los derechos de una persona en particular, que podría ser una de las partes involucradas. Solo la persona perjudicada puede solicitar esta nulidad y no puede ser declarada de oficio. Imaginen que una persona menor de edad vende un bien sin autorización de sus padres o representante legal. Acá el acto afecta al menor y por ende se podría solicitar la nulidad relativa. Es importante destacar que esta nulidad, a diferencia de la absoluta, puede confirmarse si la persona afectada decide aceptar el acto. Este queda validado. El régimen del código y los requisitos de procedimiento, bueno, hay que decir que ahora que entendemos la clasificación, para regular las nulidades, el código establece requisitos específicos en sus artículos del 384 al 386 para que una nulidad pueda declararse y también impone la regla de la retroactividad de la nulidad, que es un concepto clave. ¿Qué significa eso? Bueno, la retroactividad implica que al declarar la nulidad de un acto, este se considera como si nunca hubiese existido. Los efectos de esa nulidad alcanzan todo lo derivado del acto. Volvamos al ejemplo del contrato de trabajo, que elimina los derechos laborales. Una vez declarado nulo, todas las obligaciones y derechos que se habían derivado de ese contrato quedan sin efecto desde el inicio. En el procedimiento, las partes afectadas deben comparecer ante el juez, quien va a evaluar si efectivamente hay un motivo de nulidad. Este proceso suele implicar un análisis detallado de los elementos del acto. Eh, Capacidad de las partes, objeto del contrato y forma y causa, hay que decir. El efecto de la nulidad entre las partes. ¿Qué pasa cuando un acto se declara nulo entre las partes? El acto principal es que ambas partes deben restituirse lo que han recibido en virtud del acto nulo. Los artículos 390 y 391 estipulan que el establecimiento de la situación original es un principio fundamental. Imaginemos que A vendió una propiedad a B, pero esta venta se declaró nula porque A no tenía capacidad para disponer del bien. En este caso, B deberá devolver la propiedad a A y a su vez A deberá reembolsar a B el precio de venta. Si alguna de las partes actuó de mala fe, es decir, sabiendo que el acto no era válido, deberá devolver no solo lo recibido, sino también compensar por los frutos o intereses generados durante el tiempo en que se disfrutó del bien. Los efectos de la nulidad sobre terceros
son un aspecto muy delicado y regulado con precisión en el código. La nulidad afecta a terceros en algunos casos, pero hay excepciones importantes. Por ejemplo, los bienes registrables como inmuebles requieren que el adquiriente actúe con buena fe y cumpla con el procedimiento de registro. Supongamos que C compra un inmueble a B, quien lo adquirió mediante un acto posteriormente declarado nulo. Si C actuó de buena fe, es decir, sin conocer la nulidad y siguiendo el procedimiento legal, entonces podría retener el inmueble. Los derechos de terceros también se protegen en situaciones de subadquirientes de buena fe. El artículo 392, por ejemplo, establece que los derechos de estos terceros de buena fe son válidos y efectivos a menos que el acto nulo carezca de los requisitos esenciales para su existencia. Finalmente llegamos a los efectos de la sentencia de nulidad, que se enumeran en el artículo 389. Una vez dictada la sentencia, el acto queda desprovisto de efectos jurídicos y la situación debe retrotraerse al momento previo a la celebración del acto. Los jueces están facultados para determinar las condiciones en que se hará la restitución y si será necesario resarcir a alguna de las partes por los perjuicios sufridos debido a la nulidad del acto. Por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa declarado nulo, el vendedor podría tener que devolver no solo el precio pagado, sino también cubrir cualquier gasto adicional en el que haya incurrido el comprador confiando en el contrato. En resumen, el régimen de nulidades del Código Civil y Comercial protege tanto el interés general como los derechos individuales de los afectados. La distinción entre nulidad absoluta y relativa nos permite comprender el grado de protección que la ley ofrece según la naturaleza del acto, y la retroactividad y los efectos de la sentencia de nulidad buscan devolver las cosas al estado en el que estaban antes del acto, asegurando justicia y evitando enriquecimientos indebidos. Bueno, hasta acá esta parte, vamos a hacer una más y con eso ya tenemos toda la unidad. Nos vemos en la otra.